Efectivamente, señora representante, usted ha hecho acusaciones muy fuertes que atentan contra mi buen nombre, mi presunción de inocencia y que tienen unas responsabilidades fiscales y disciplinarias. Hasta el momento, desconozco cualquier denuncia ante un ente de control en mi contra por presunto abuso laboral o maltrato laboral. Entonces, yo sí quisiera, y me uno al llamado que hacen los congresistas, de que esto se lleve directamente a los organismos de entes de control, porque sus acusaciones son muy graves. El ministerio no ha recibido ninguna denuncia, ni de la Fiscalía, ni de la Procuraduría, sobre conceptos relacionados con un supuesto acoso laboral de mi parte a los funcionarios del ministerio. De hecho, el Ministerio de Ciencia tiene un protocolo para atender el acoso laboral. Un protocolo que está conformado por un comité de convivencia donde hay miembros del sindicato. Y hasta la fecha no hay una queja en mi contra sobre presunto acoso laboral en el comité de convivencia. Ahora me parece muy grave, señora representante, una acusación que usted hace. Usted dice, hay una denuncia de la familia, no sé de quién será la denuncia, sobre la muerte de la funcionaria Elizabeth Orjuela por presunto estrés laboral. Yo desconozco esa denuncia. ¿Dónde está la denuncia? Porque es que a mí no me ha llegado la denuncia al ministerio ni me han notificado a la fiscalía de manera personal de que exista una denuncia en mi contra con una investigación o una indagación preliminar sobre la muerte de la funcionaria por presunto acoso o estrés laboral. Usted lo acaba de decir. Entonces yo sí quisiera conocer la denuncia porque me parece muy grave que yo, que soy la presuntamente implicada en el hecho, no tenga la denuncia y no haya sido llamada por la Fiscalía o la Procuraduría, pero que usted sí, señora representante, tenga esa información. Entonces, ¿qué está pasando con los entes de control que no notifican directamente a la ministra de Ciencia sobre esas presuntas denuncias? Reitero nuevamente y quiero dejarle claro al país, hasta la fecha no se ha radicado ninguna denuncia, ni por la Procuraduría, ni por la Fiscalía sobre presuntos casos de acoso laboral en mi contra. Y si eso pasa, estamos en toda la disposición de dar la información pertinente y aclarar estos asuntos, porque ante todo está mi dignidad como funcionaria, pero también como mujer y como académica. Y la ciencia, señora representante, al igual que la política, debe basarse en la evidencia, no en los rumores ni los chismes, porque eso es lo que permite seguir profundizando en una sociedad de muchísima desigualdad social. Usted que defiende a las mujeres, usted que ha enarbolado toda una bandera feminista, usted sabe que las falsas acusaciones sobre las actuaciones de las mujeres profundizan en una violencia machista y patriarcal. Y me parece muy preocupante, señores representantes, que en el Congreso de la República, en un momento histórico de transformaciones que está viviendo el país, las mujeres sigamos replicando conductas machistas que no generan ningún proceso de transformación en condiciones de equidad y de justicia social, que esas son las banderas de este gobierno. Entonces, por favor, señores mesa directiva, de nuestra parte, en nombre del Ministerio de Ciencia y como representante de esta cartera, trasladen las acusaciones, las presuntas acusaciones a los entes de control. Estamos en toda la disposición de dar las aclaraciones pertinentes, porque además no es ético instrumentalizar la muerte de una persona para presuntamente atacar a un gobierno. Eso no es ético. Y eso no lo voy a compartir bajo ninguna circunstancia, porque la política debe basarse en una ética, en su acción transformadora. Por eso vamos a la universidad. Ahora que estamos hablando de los movimientos sociales de los jóvenes, en la universidad se construye una perspectiva política de la vida, una perspectiva política desde la ética, y eso debe verse reflejado aquí en el legislativo. Si cometemos falla y tenemos que responder, pues respondemos, por eso asumimos una responsabilidad pública y política y social, pero sobre la base de la evidencia, no sobre la base del chisme, del rumor y de los falsos señalamientos. Cerrando este espacio, entonces yo quisiera centrarme en lo que he sido convocada. Los aspectos técnicos, señor representante, lo técnico es político. Lo técnico no está disociado de lo político, porque para eso elaboramos políticas públicas, para que a partir de lo técnico tengamos acciones concretas en la sociedad. Yo he recibido un formulario que respondimos de manera muy juiciosa en la comisión de 33 preguntas y 8 derechos de petición que nos hace la representante durante el último mes y medio. En ninguna de las preguntas que nos remitió la comisión y los derechos de petición solicitan información sobre presuntas denuncias de acoso laboral en mi contra.
Ojalá usted la hubiera solicitado, porque le hubiéramos respondido, no señora, no está, le hubiéramos respondido formalmente de que esas denuncias no están. Usted pregunta de los funcionarios rotativos y bueno, pero ahorita podemos entrar a abordar cada uno de esos temas. Entonces yo quisiera, por favor, que nos ayudaran con la presentación para poder contarle al país, al legislativo, las acciones que estamos haciendo en el Ministerio de Ciencia. Comparto perfectamente la perspectiva de la representante Vázquez, justamente porque ella lo acaba de decir. El tema de la ciencia no es un problema coyuntural para el país, es una problemática histórica. Es una problemática histórica que ha venido teniendo diferentes perspectivas de situar la ciencia en la política pública en el marco de los diversos gobiernos del país. ¿Qué estamos haciendo en el gobierno del cambio? Como yo les platicaba, MinCiencia se conforma a costo cero. Desde ahí ya hay unos desafíos apremiantes. Estoy de acuerdo con usted, representante Jennifer. El tema de la financiación sigue siendo un tema pendiente para el país, porque nosotros no podemos seguir con una financiación de inversión en ciencia que esté por debajo de los estándares internacionales. Pero no solamente eso, el Ministerio de Ciencia, al conformarse a costo cero, no se introdujo una política para fortalecer su planta laboral de trabajadores, ni para fortalecer sus proyectos de inversión para tener una mayor abanico de ejecución financiera en ciencia. Y dado que la ciencia, porque la ciencia es conocimiento, está en constante proceso de transformación, para que Colombia lidere una agenda científica nacional que logre vincular cada una de las problemáticas que muy justamente ustedes han hecho visibles en este contexto, pues requerimos de una infraestructura científica fuerte, requerimos de un ministerio de ciencia fuerte. Por tanto, una de las primeras acciones que yo he hecho como ministra es un rediseño institucional y un estudio de carga del ministerio en la que han participado todos los funcionarios y directivos de MinCiencias para dejarle al país un ministerio fuerte. El estudio de cargas ya fue dirigido a función pública, estamos en las mesas técnicas, este estudio de carga lo está desarrollando una universidad pública del país, porque justamente creemos en la capacidad técnica de las universidades para fortalecer las instituciones del Estado. Entonces, eso está en función pública. En su momento les podré render cuenta de cómo avanza ese fortalecimiento institucional, que va también a solicitar un mayor porcentaje de presupuesto en el 2025 para el funcionamiento. Porque hacer un balance de la carga laboral pues implica tener mayor presupuesto para abrir nuevas plazas laborales, nuevos profesionales, expertos al Ministerio de Ciencia. La tarea se está haciendo. ¿Qué ha pasado con MinCiencias? Cuando nosotros llegamos al ministerio, cuando yo llego como viceministra, encuentro una dispersión de los recursos de la ciencia. ¿Cómo ha venido trabajando? ¿Cómo estaba trabajando con ciencia? Financiando proyectos de 100, 200, 300 millones de pesos, que si bien una semilla importante para algunos investigadores, no te permite estructurar una agenda científica nacional. Teniendo en cuenta que los grandes países del mundo han avanzado en ciencia, tecnología e innovación porque han logrado identificar cuáles son las problemáticas sociales que requieren el desarrollo científico y tecnológico. Los grandes países desarrollados priorizan líneas de trabajo. Eso nos llevó a mi equipo de trabajo a estructurar, siguiendo la línea de Mariana Mazzucato, que también estuvimos muy ensambladas en esta articulación, construir las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones del Ministerio de Ciencia. 5 grandes políticas que definen la Agenda Nacional de Desarrollo Científico y definen cada una de las convocatorias y mecanismos de participación para la comunidad científica que ha estado liderando el Ministerio desde mi llegada a esta cartera. Son 5 grandes políticas que saben qué es lo mejor de estas políticas. Se construyeron de manera democrática. Nosotros recorrimos cerca de 17 departamentos del país, haciendo mesas de trabajo con las universidades, con el sector privado, con las jóvenes investigadoras, con las organizaciones sociales, la comunidad científica y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación participaron en la democratización del contenido científico que tendría cada una de estas misiones, pero también de sus rutas de implementación. Porque democratizar la ciencia es abrir los procesos de participación. No puedes democratizar si no escuchas a los demás. 5 misiones: bioeconomía y territorio, hambre cero, transición energética,
autonomía sanitaria y ciencia para la paz, que es la misión de Ciencia para la Paz la que va a dar el sustento al programa Jóvenes en Ciencia para la Paz, del cual me voy a referir en un momento. En la estructuración de estas 5 misiones, que también tuvieron consultas ciudadanas y fueron muy bien recibidas y recibimos críticas muy estructurales, cumplimos con un artículo del Plan Nacional de Desarrollo y se ha orientado la inversión del presupuesto de ciencia, tecnología e innovación en el marco de este gobierno. Pasamos la siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado entonces con lo relacionado con la ejecución? Yo he sostenido unas conversaciones importantes con el Ministerio de Hacienda, con el ministro y con los viceministros, porque la ciencia debería tener otro proceso de medir su ejecución. Lo decía la representante, es que tú no desarrollas un proyecto de investigación científica en un mes. Tú no estructuras un proyecto con todas las fases de implementación del método científico que empieza desde la experimentación, el análisis antropológico de las problemáticas sociales, aquí la articulación con las humanidades es bienvenida, en 1 o 2 meses. Entonces, ¿a qué se enfrenta el Ministerio de Ciencias cada vez que abrimos a una convocatoria? A la solicitud de adendas por las comunidades científicas. Yo, que vengo de la academia, que he estructurado proyectos de investigación, no me puedo negar a una adenda de la comunidad científica, porque entiendo que la estructuración de un proyecto científico es diferente a estructurar un proyecto de obra pública o a construir una carretera en X o Y territorio. La ciencia tiene su propio método y aquí lo desafiante, estimados representantes y país, es cómo articular el método de la ciencia con toda la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico con la política pública de ciencia. Y en eso estamos trabajando. Pasamos la siguiente. ¿Qué pasó con el presupuesto de ejecución del 2023 del Ministerio de Ciencia? Pero antes de eso quiero contarles cómo ha sido la dinámica de ejecución, porque es que hay que entender a las entidades desde adentro. ¿Cómo ha venido trabajando el Ministerio de Ciencia? Entre enero y marzo se abren la programación de convocatorias y diseño de términos de referencia. Entre abril y junio, la apertura, atención a requerimientos. En julio y septiembre hay un cierre de evaluaciones, publicación preliminar de los bancos de elegible. Y durante octubre y diciembre hay una atención de requerimientos, publicación definitiva, resultados y contratación de desembolso. Al ser las universidades y los centros de investigación los principales actores de ejecución del ministerio por medio de las convocatorias, nosotros nos regimos por el calendario de las universidades. Y ahí también tenemos inconvenientes importantes, vacaciones. Por ejemplo, las universidades cierran los temas administrativos en el mes de noviembre cuando el ministerio comienza a hacer su proceso de contratación. ¿Qué nos llevó a esto, señores representantes? A diseñar una nueva dinámica de ejecución que está en un proceso de transición. Esto nos ha llevado a abrir convocatorias, invitaciones para conformar bancos de elegibles, para iniciar durante los primeros meses del año todos los procesos de contratación y desembolso en el primer trimestre del año. También nos ha llevado a solicitar al Ministerio de Hacienda vigencias futuras para los proyectos de 2 y 3 años para garantizar que el desembolso de los recursos correspondan al primer año. La vigencia futura es muy importante para el Ministerio de Ciencia. ¿Por qué? Porque tú no acabas un proyecto de investigación científica en 6 meses o 1 año. Los proyectos de investigación científica tienen una durabilidad en el tiempo porque deben responder a diferentes fases de implementación del método científico. Y esto es algo que la política de CTI y los mecanismos de ejecución deben de entender para analizar de manera diferencial los patrones de ejecución que tiene MinCiencia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo cerramos la ejecución del 2023? Nosotros tuvimos unos recursos de inversión por valor de 483.000 millones de pesos. Al finalizar el 2023, el 31 de diciembre, cerramos con una ejecución de 65.000 millones. Pero mi estimada representante Alexandra, el resto de presupuesto se fue a reservas. ¿Qué se hace con esas reservas? Se pagan las convocatorias de formación de alto nivel. Recordemos que cuando MinCiencia abre una convocatoria para formar doctores, tiene que garantizar mediante vigencias futuras la manutención, la matrícula durante 4 años, que es lo mínimo que dura un programa de investigación doctoral en Colombia. Y aquí sí quisiera señalar
El resto del presupuesto que no se ejecutó, que fueron alrededor de 165.000 millones de pesos, se fueron a reservas que hicimos los pagos correspondientes durante el mes de enero, febrero y marzo. En otras palabras, este dinero no se pierde en la ciencia. Este dinero no se queda estancado en una fiducia. Al contrario, es un dinero que se está moviendo de manera cíclica de acuerdo a los procesos de contratación que se hacen con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A la fecha hemos logrado una reducción cerca del 70% de la reserva presupuestal porque hemos pagado las becas que abrimos en el 2023, hemos pagado las estancias postdoctorales, los ecosistemas de bioeconomía y transición energética en las cuales participan universidades públicas, privadas y centros de investigación. A esto obedece el cierre de la ejecución del Ministerio de Ciencia en el 2023. Pasamos la siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué se va la plata de la ciencia? Que ese es un debate importante y ahora que toquemos el capítulo de regalías hay que profundizarlo, porque yo sostengo y por mi experiencia en la academia, por mi experiencia en la investigación y ahora en lo público, esto no se trata de ejecutar por ejecutar. Esa es mi perspectiva. La ejecución en ciencia debe ser una ejecución transparente, una ejecución responsable, donde analicemos de manera tangible dónde se ha invertido la plata de la ciencia, la tecnología y la innovación, dónde están los centros de investigación, el desarrollo tecnológico, la generación de conocimientos, qué impacto ha tenido para reducir las desigualdades sociales de Colombia. La discusión entonces, mis estimados representantes, debe basarse en lo fundamental. Y lo fundamental es el problema de fondo, hacia dónde están los recursos. ¿Qué ha pasado? Producto de la dispersión que se generó en algunos periodos de conciencia, nosotros hemos priorizado algunos ejes de trabajo. Capacitación de recursos humanos para la investigación nacional. Colombia no se va a convertir en una sociedad del conocimiento si no desarrollamos el talento y el cerebro humano. Y ese es uno de los principios fundamentales de trabajo que tiene el Ministerio de Ciencia. Por primera vez, y me enorgullece saberlo, y ustedes que son una representación de todas las regiones de Colombia, nuestras becas de formación de alto nivel incorporaron el enfoque étnico, el enfoque territorial y el enfoque de género. Esto nunca había pasado en la historia de Colciencia desde su tránsito hacia el Ministerio de Ciencia. ¿Qué nos permitió esto? Vincular a las regiones a los procesos de formación para que ustedes, señores representantes, el país, contemos con el talento humano que permita desarrollar las regiones en Colombia. ¿Cómo nos vamos a oponer al enfoque diferencial en la ciencia? ¿Cómo nos vamos a oponer para que territorios como el mío, Tumaco, Buenaventura, Chocó, La Guajira, la Amazonía, tenga el capital humano para transformar las regiones? Entonces, MinCiencia ha avanzado en su política de democratizar sus convocatorias para que todas las regiones tengan las oportunidades. ¿Qué también nos permitió este enfoque de democratizar la ciencia? Fortalecer a las universidades en las regiones. Nosotros encontramos una concentración de los recursos del ministerio en 5 grandes ciudades: Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Y los indicadores estaban, y cuando quieran dialogamos sobre los indicadores. ¿Qué pasaba con las otras regiones? Ahora les vamos a mostrar un mapa cómo nuestra democratización nos permite que los estudiantes vayan a la sede de la Universidad Nacional en la Amazonía, para que los estudiantes vayan a la sede de la Nacional en el Pacífico Colombiano, para fortalecer la Universidad del Cauca, para fortalecer a las universidades públicas. Entonces aquí hay un enfoque que se inicia con este gobierno, que se toma por primera vez en serio la agenda científica del gobierno nacional en las regiones de Colombia. Estamos apoyando en el fomento y desarrollo de apropiación social del conocimiento. Aquí tenemos importantes noticias. Hemos sacado una resolución para reconocer como actores del sistema social de ciencia, tecnología e innovación a las organizaciones sociales que hayan desarrollado proyectos de base tecnológica, a las comunidades indígenas y a los pueblos afrodescendientes. También van a ser reconocidos como actores del Sistema Nacional de Ciencia, y esto nos permite articular alianzas desde perspectivas interculturales para que el conocimiento científico se sitúe a la realidad de los pueblos, porque los estados que han avanzado en desarrollo científico es porque responden a las necesidades de sus gentes y de sus territorios, no a grupos exclusivos y elitistas que no piensan en el desarrollo de los territorios. Algunos de otros programas ustedes ya tienen en el documento que les hemos proporcionado. Estamos fortaleciendo las vocaciones de ciencia, tecnología e innovación en niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Por qué es importante esto? Porque es que la información científica tiene que verse
de manera integral. Nosotros hemos abierto, en coordinación con la diáspora de científicos colombianos en el exterior, programas de movilidad, donde los jóvenes, los niños del programa Ondas, viajan a las grandes universidades de los Estados Unidos, como Harvard y MIT, a fortalecer su investigación científica. Cuando uno sale del país, cuando tú te enfrentas a las realidades científicas de otros países, abres las fronteras del conocimiento. Y esa es una apuesta que tiene este Ministerio de Ciencia, que los niños del Chocó, los jóvenes de La Guajira, las niñas de la Amazonía que estuvieron trabajando con un premio Nobel de Física en los Estados Unidos, abran sus fronteras de conocimiento y a partir de eso articular una política de bilingüismo científico para que esos niños se apropien del conocimiento y respondan a las necesidades. Eso nunca había pasado en el Ministerio ni en Colciencia. Comienza a pasar ahora, porque para nosotros las regiones y la descentralización de la ciencia sí es un aspecto importante y vamos a seguir trabajando en esa perspectiva. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué ha pasado con la ejecución del 2024? Si me ayudan, por favor, la siguiente. Esta es la ejecución. Nosotros recibimos unos recursos de inversión por 367.000 millones de pesos. A la fecha, al 31 de marzo, nuestra ejecución es del 12,11%. Histórico. Desde hace 6 años, Colciencia, hoy MinCiencia, no había tenido esa ejecución presupuestal. Y para mí, para mi equipo de trabajo y para el gobierno nacional, esto es un avance significativo, porque aquí se habla sobre la evidencia, sobre los números y sobre las perspectivas técnicas de trabajo. Pasamos la siguiente, por favor. Esto nos ha llevado que a la fecha, en términos de presupuesto obligaciones, el Ministerio de Ciencias ocupe el 8º lugar. Para esta misma fecha, en el 2023, cuando yo no era ministra, la ejecución del Ministerio de Ciencia era de 1,4%. ¿Por qué hubo un aumento al 12%? Porque fortalecimos la financiación de proyectos en ciencias básicas e investigación fundamental. Ahí están las evidencias. Entonces se está viendo cómo la concreción y la articulación de la ejecución del ministerio está respondiendo a las demandas científicas del país. Pasamos la siguiente diapositiva. Esta es una ejecución histórica en el marco del cierre que tuvimos en marzo del 2024. Reitero, una ejecución del 12,11%. Pasamos la siguiente diapositiva. Y esto nos ha llevado a la fecha a tener el 66% de nuestros recursos comprometidos. Aquí viene la pregunta fundamental. ¿En qué compromete MinCiencia sus recursos? Formación de alto nivel, programas estratégicos como ciencias del espacio, inteligencia artificial, convocatorias para el fortalecimiento de las ciencias básicas, convocatoria para fortalecer las vocaciones científicas de niños, jóvenes y adolescentes. Es decir, estamos dando cumplimiento a una agenda nacional en el marco de las políticas de misiones que son nuestro compromiso del Plan Nacional de Desarrollo. Pasamos la siguiente parte del debate control político. Nos hicieron unas preguntas que a mí me encantaron. Me parece que la discusión sobre el sistema general de regalías para la asignación de ciencia, tecnología e innovación debe ser una discusión nacional. De hecho, yo les invito, señores representantes, a que convoquemos a todos los exdirectores de Colciencias y ministros de Ciencias para que rindamos cuenta al país hacia dónde se han ido los recursos de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco del sistema general de regalías. Porque lo que encontramos en el ministerio es un derroche y una dispersión de recursos. Yo me recorro la Colombia profunda. ¿Dónde están los proyectos financiados por el sistema general de regalías? En papel. Pidiendo prórrogas, prórrogas y más prórrogas. Los recursos públicos son recursos sagrados. Entonces, organicemos un debate nacional. Traigamos a los directores de Colciencia, a los ministros de MinCiencia y debatamos públicamente dónde están los proyectos científicos que se han financiado con el sistema general de regalías, porque este derroche no puede continuar en el país. Y este es un debate necesario para poder articular las posibles rutas de modificación que tiene que tener el sistema general de regalías. ¿Qué ha pasado en regalías durante mi administración? Recordemos en principio, porque esto no lo dicen y no se hace pedagogía en los medios de comunicación, que MinCiencia tiene la Secretaría Técnica de Regalías. MinCiencia no decide de manera unilateral sobre las convocatorias, sobre la asignación de recursos. Para eso hay un OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo conforma el Gobierno Nacional, la MinCiencias, el Departamento Nacional de Planeación,
Minambiente, Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC. Lo conforma el vértice de universidades públicas. Las universidades están representadas en regalías para el sector de ciencia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de Pamplona y Universidad de Córdoba. Las universidades privadas también tienen asiento en el OCA, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Tecnológica de Bolívar, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias y el Instituto Universitario Mariano Caro. También hay una representación del vértice de gobierno, mis estimados representantes. Está la región Caribe, la gobernación de Sucre, gobernación del Valle del Cauca, gobernación del Tolima, gobernación de Santander y gobernación de Risaralda y gobernación de Guaviare. Entonces, aquí hay un tema muy importante. Los 2.9 billones que se les asignó al sector de ciencia para regalía no es un presupuesto del Ministerio de Ciencia. Ni nosotros como ministerios tenemos la autonomía para poder decidir sobre la destinación de los recursos. Todo pasa por un cuerpo colegiado, en el que está la representación del gobierno, la representación de las universidades y la representación de las entidades departamentales a través de las gobernaciones. Pasamos la siguiente. Pasamos la siguiente, por favor. Esta fue la asignación que se le hizo a regalías. Son 2.9 billones de pesos. 2.3 corresponde a la asignación de CTI y una asignación ambiental por 598.000 millones de pesos. Pasamos la siguiente. ¿Qué ha pasado entonces con la construcción del Plan Bienal de Regalías? Es en este gobierno, y debo mencionarlo y enfatizar porque es que la democratización de las decisiones científicas son importantes para poder guiar a un país hacia una sociedad del conocimiento. Se hizo una consulta regional a los 32 departamentos para definir con la representación de los CODECTIS, de las gobernaciones, de la academia, de las organizaciones sociales, cómo íbamos a estructurar el plan bienal de regalías. Se hicieron de esta manera, se constituyeron 33 ecosistemas territoriales, hubo más de 600 participantes de representantes de actores involucrados y recogimos 403 demandas territoriales. ¿Por qué es importante esto? Porque a este gobierno ha priorizado la voz del pueblo para la toma de las decisiones políticas. Y cuando se toman decisiones científicas, también se están tomando decisiones políticas y financieras sobre la ciencia. Por eso el ministerio ha fortalecido la articulación con las regiones para que nadie se quede atrás en la toma de estas decisiones. Realizamos mesas técnicas de trabajo con Minambiente, con el DNP, reuniones de alto nivel para poder estructurar este plan de convocatoria del cual todas las regiones del país tienen la competencia para poder participar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto nos llevó a estructurar una asignación por misiones, por retos transformacionales, incluido el sector ambiente, que se privilegió durante todas estas reuniones de articulación. Recursos destinados para fortalecer vocaciones científicas, la formación de alto nivel, ciencias básicas y el espacio. A mí me llaman las universidades, señores representantes. Ministra, gracias por la convocatoria que le asigna 365.000 millones de pesos del sector de regalía para promover la investigación y la infraestructura en materia de ciencias básicas y del espacio. Hablemos de lo fundamental. Sí hay un espacio para las ciencias básicas y espaciales de Colombia. No es nuestro presupuesto de PGN, porque es un presupuesto limitado. Por eso, mi perspectiva y mi postura es, si bien el ministerio no cuenta con los recursos, no podemos desestimar estas fuerzas de financiación. Esto hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo de una perspectiva ética y que corresponda a los retos nacionales, y es lo que hemos estado haciendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta gráfica es muy importante. ¿Qué ha pasado entonces con la asignación para el periodo de regalías? Ahora escuchamos directores de Colciencias decir que ellos han ejecutado el 100% de regalías. ¡Mentira! No le mientan al país. No, nunca MinCiencias o Colciencias ha ejecutado el 100% del presupuesto de regalías. Aquí está la evidencia. En el bienio del 2019 al 2020, la ejecución llegó a un 73%. del presupuesto que se asignó, que fueron 2.1 billones de pesos. Del bienio del 2021 al 2022, la ejecución llegó a un 81% de ejecución. Entonces, por eso yo convoco a los directores de Colciencia que le rindamos cuenta al país qué pasó con esta ejecución y dónde están los recursos de la ciencia, en qué proyectos emblemáticos para el desarrollo de las regiones se encuentran estos recursos. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Ciencias y el tema de regalías? Tuvimos una asignación de 2.9 billones de pesos, a la fecha se ha hecho una aprobación
una ejecución del 4%. Pero si ustedes miran el valor del proyecto, hemos ahorita destinado recursos por 145.000 millones para financiar proyectos del bienio pasado. Esto es un dato importante para el debate político. ¿Qué está pasando en los procesos de estructuración de las convocatorias de regalía en los bienios que no se alcanzan a financiar todos los proyectos? Nosotros estamos financiando proyectos del 2019, del 2021, proyectos que están siendo revisados ahora mismo por el OCAD. Entonces aquí hay un tema estructural que hay que pensarlo desde su perspectiva de país y no simplemente decir que MinCiencia no ha ejecutado el presupuesto de regalía cuando nosotros lo que tenemos es la Secretaría Técnica y todas las decisiones se toman de manera colegiada. Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Este es un mapa importante. Estas son las inversiones de los recursos del Sistema General de Regadía en el bienio del 2019-2022. Aquí vemos cómo ha habido una distribución de este recurso por regiones, pero habría que analizar, y es un análisis pendiente de debate, esa distribución de los proyectos de regalía, cuál ha sido la materialización de los proyectos y programas concretos. Porque es que yo sí quiero ver la materialización de los proyectos. Yo como científica, como ministra y como ciudadana de este país, yo no quiero ver papeles. Yo quiero ver la técnica, quiero ver los centros de investigación, quiero ver la generación de conocimiento, quiero ver cómo el sistema de regalía ha transformado las condiciones de vida de las regiones en Colombia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la distribución que se hace en el bienio 2021-2022, también por regiones. Pasamos a la siguiente. Aquí ya tenemos la inversión del Sistema General de Recursos en el bienio 2023 y 2024. Recordemos que aquí ya se está fortaleciendo la perspectiva regional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando me reúno con las comunidades científicas, hay algo muy importante que tenemos que entrar a debatir de manera más profunda. Me dicen, ministra, nuestro problema es la articulación con las alcaldías y con las gobernaciones. Yo entiendo esa perspectiva. ¿Qué hemos hecho? El Ministerio de Ciencia está sosteniendo reuniones con todas las asociaciones de gobernadores y alcaldía. Esto antes no pasaba. ¿Para qué? Para sensibilizar, para hacer un trabajo de pedagogía a los gobernadores locales de la importancia y de las particularidades que debe tener un proyecto de investigación científica. Es que hacerse en ciencia no es tirar la carretera del barrio. Hacer ciencia tiene sus propias especificidades y métodos de desarrollo. Es un trabajo pedagógico, hemos avanzado de manera muy fundamental, porque actualmente algunas gobernaciones y alcaldías con las que nos hemos reunido están incluyendo por primera vez en sus planes nacional de desarrollo un capítulo de ciencia, tecnología e innovación. ¿Saben cuál es el avance significativo de esto? Que cuando vamos a las regiones ya no nos confunden con el Ministerio de las TICs. Ahora ya dicen, llegó al Ministerio de Ciencia, y eso obedece al trabajo enorme de regionalización que está realizando todo el equipo de trabajo del Ministerio de Ciencia. Pasamos a la siguiente. Este es un comparativo por bienio, les podemos pasar la presentación. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hemos avanzado también? Un relacionamiento del ministerio con otras carteras del gobierno. Pasamos a la siguiente. Dado que los presupuestos del Ministerio de Ciencia no son suficientes, esto nos llevó a generar una ruta de articulación con ministerios estratégicos para el desarrollo científico del país. ¿Qué hace un Ministerio de Ciencia? ¿Cuál es la experiencia de los ministerios en el mundo? El Ministerio de Ciencia tiene que desarrollar los lineamientos científicos que orienten la generación de conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico de todas las carteras del gobierno. Esa es la fortaleza que tienen los ministerios de ciencia en el mundo. ¿Qué hemos logrado, estimados representantes? Hemos hecho convocatorias y gestión de recursos con la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastre, porque atender el riesgo requiere de innovación y de desarrollo tecnológico. Hemos hecho articulaciones con Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la Unidad de Planeación Minero-Energética, el Ministerio de Educación, el SENA y la Armada de la República. Si ustedes analizan las convocatorias que MinCiencia ha estado abriendo en el marco de estas alianzas estratégicas, están destinadas a implementar e incrementar la investigación científica para la transición energética, la producción de hidrógeno verde, la producción de energías renovables. Este es un fortalecimiento importante porque ya MinCiencia comienza también a tener un mayor posicionamiento en la sociedad, en el gobierno nacional, a generar procesos de articulación para poder
traer otros procesos de inversión y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico que tiene Colombia. Y esto se empieza a afianzar a partir de la llegada del gobierno del cambio. Pasamos la siguiente, voy a ir súper rápido por el tema del tiempo. Aquí, estimados representantes, están los programas especiales. Esto es de mucha importancia. ¿En qué está invirtiendo el ministerio? Lanzamos, estimados representantes, el programa Colombia Robótica. Miren, yo me he recorrido la Colombia profunda, no ahora como ministra, como estudiante de universidad pública, que por cierto, yo no sabía que la señora representante Jennifer había abierto una convocatoria para científicos de la diáspora. Yo le hubiera enviado mi testimonio, porque yo también soy parte de esa diáspora de científicos. No salí hace 2 años, yo salí primero de Tumaco, en el 2006, huyendo del conflicto armado. Es decir, aquí hay unas ensamblajes de desplazamiento forzado que es importante analizarlos de manera integral. A los 18 años me gané una beca en México para estudiar mi maestría, luego el doctorado, luego me fui a los Estados Unidos, producto de becas, porque no encontré fuentes de financiación. Entonces, si le sirve, también le puedo enviar mi testimonio para todo lo que usted está trabajando desde esa perspectiva. Y mi salida del país no fue en este gobierno. Por eso les digo, el tema educativo es tan profundo y tan estructural que debe analizarse desde una perspectiva histórica y no desde una perspectiva coyuntural. Regresé al país gracias al gobierno del cambio. Cuando estaba en la Universidad de Harvard, realizando mi investigación postdoctoral, me presenté 4 veces a estas convocatorias que hacen las universidades públicas y privadas para obtener una plaza en antropología. No me llamaron ni a la entrevista. Con una hoja de vida impecable, con publicaciones científicas. Me decía alguna vez el director de la Afro-Latin America, el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de Harvard, me decía, ¿qué pasa en tu país? Tú con esa hoja de vida tan impresionante, siendo tan joven, con un doctorado a los 28 años de edad, ¿cómo es posible que las universidades privadas y públicas no te llamen ni a la entrevista para poder concursar por una plaza docente? Le decía yo a mi profesor Alejandro Lafuente, un gran académico de los estudios raciales de Cuba, le decía, profe, es que el racismo estructural está en todas partes en Colombia. Yo puedo tener un certificado de investigación postdoctoral en Harvard, pero soy una mujer del Pacífico colombiano. Y hay unas fronteras raciales y clasistas que no permiten que los estudiantes de las regiones puedan competir en igualdad de condiciones a las oportunidades que hacen las universidades. Y eso en este gobierno, y es el compromiso que tengo como ministra, lo estamos empezando a cambiar. El solo hecho de democratizar la ciencia es un avance significativo. Cuando abrimos la convocatoria con el enfoque étnico, me llegaron cartas de investigadores de universidades. Es que usted está popularizando la ciencia. Es que la ciencia no necesita tener un enfoque de género, no necesita tener una acción afirmativa. Eso es una visión neoliberal de la ciencia y es una visión que no vamos a permitir en este gobierno del cambio. Gracias a ese enfoque, hoy en día tenemos estudiando a doctores del Chocó, de la Guajira, de la Amazonía. Las mujeres en la ciencia están desarrollando sus proyectos y están liderando procesos con jóvenes investigadoras. La acción afirmativa es importante y se materializa a través de cada uno de estos programas. El programa Colombia Robótica, les reitero, vamos a la Colombia profunda. ¿Qué nos dicen los maestros de las escuelas? Ministra, yo soy física y química, pero no tengo el laboratorio para que mis niños hagan los procesos de experimentación. Por eso decidimos con nuestro viceministerio de Talento y la directora de Vocaciones abrir un programa para dotar de infraestructura científica a las instituciones educativas y que los maestros tengan las herramientas para desarrollar sus proyectos de investigación. Y esto es un avance importante porque empezamos a formar, a fortalecer la investigación desde la primera infancia. ¿Ustedes creen que los países que han avanzado en desarrollo tecnológico se olvidaron de la primera infancia? Por supuesto que no. Desde la primera infancia los niños están aprendiendo el algoritmo para desarrollar la inteligencia artificial. Entonces aquí sí hay un trabajo importante con el Ministerio de Educación. La educación y la ciencia no están disociadas. ¿Dónde van a hacer ciencia los jóvenes del Chocó cuando no hay centros de investigación? ¿Dónde van a hacer ciencia los jóvenes de la Amazonía cuando no hay universidades? ¿Dónde van a hacer ciencia los jóvenes de aquí nomás de las localidades de Cundinamarca cuando la universidad pública y la privada no llegan a esos territorios? Por eso el señor presidente decretó y dio la directriz para que el presupuesto del Ministerio de Educación tuviera un presupuesto histórico que hemos acordado en las mesas de trabajo con educación. En cada universidad en tu territorio que se construya debe haber una facultad de ciencias básicas y de inteligencia artificial. De lo contrario no estaríamos haciendo nada, estaríamos haciendo ciencia sobre la base de la espontaneidad y esa no es la lógica de este gobierno. Para hacer ciencia se requiere infraestructura universitaria
Y por eso celebramos el recurso histórico que ha tenido la educación en este país. Y vamos a seguir trabajando con la ministra de Educación, con su equipo de trabajo, para que en cada una de estas sedes universitarias garanticemos esas facultades de ciencias básicas que nos permitan también garantizar esa formación científica desde los territorios y descentralizar la ciencia en Colombia. Pasamos al siguiente programa. Otro programa muy importante que tiene el ministerio es el programa Orquídeas. Las señoras representantes ya hicieron alusión a este programa. Pasamos al siguiente. Tenemos el programa Colombia Inteligente. ¿Qué hace un ministerio de ciencia? El ministerio de ciencia tiene que estar a la vanguardia de las tecnologías emergentes de la humanidad. El ministerio de ciencia tiene que estar actualizando constantemente sus políticas de gobierno. Y el Ministerio de Ciencias, mis estimados representantes, tiene su propia misionalidad. Puede articular con MINTIC, pero nosotros no hacemos conectividad. Eso es un trabajo del Ministerio de las TIC. Nosotros hacemos ciencia. ¿Cuál ha sido la directriz del señor presidente? Fortalecer la investigación en inteligencia artificial del país. Abrimos esta convocatoria dirigida a las universidades, a los centros de investigación, a los grupos de trabajo, para que presenten retos nacionales que podamos responder por medio de la inteligencia artificial. El ministerio acaba de lanzar la hoja de ruta desde los criterios éticos de gobernanza. ¿Por qué no debatimos sobre esa hoja de ruta de inteligencia artificial? El mundo entero está debatiendo la regularización de la inteligencia artificial. Esos son los debates centrales que se deben liderar en este país y que el Ministerio de Ciencia ya lo está haciendo. Por eso tenemos un programa de inteligencia artificial que esperamos en el 2025 tener un mayor presupuesto para poderlo democratizar y para poderlo llevar a todas las regiones de Colombia. Pasamos al siguiente programa. Aquí tenemos un programa de transformación territorial, lo voy a pasar por temas de tiempo. Pasamos el Centro de Bioeconomía. Nos fuimos al gobierno con el Pacífico, con el presidente. ¿Qué encontramos en el Pacífico nariñense? Los jóvenes, miren la lógica del tema de la exclusión tan profunda que ha tenido nuestro país. Tumaco, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo, todo el Chocó biogeográfico. Pues mis estimados representantes, los jóvenes que estudian ingenierías agroforestales, biología, no hacen sus prácticas de investigación en Tumaco porque no hay centros para hacerlo. ¿Saben dónde hacen sus prácticas de investigación? En la ciudad de Pasto. Eso es una burla. Ese es el reflejo de la exclusión tan fuerte que ha tenido este país. ¿A qué nos comprometimos con el Ministerio de Educación y con la Universidad de Nariño? A crear el primer centro de bioeconomía para el Pacífico, para que estos muchachos de Tumaco y de toda la costa tengan la oportunidad de hacer su práctica en la biodiversidad existente, con infraestructura científica robusta, que atraiga investigadores de otras ciudades del país para fortalecer esa generación de conocimiento. Este centro de bioeconomía va a tener un componente de agregación de valor a las economías populares. Cuando ustedes conversan, cuando uno va a es que hay que ir a la Colombia profunda, porque lo hacemos desde el escritorio de Bogotá, no podemos. Cuando uno dialoga con las comunidades que nos dicen, ministra, estamos cultivando el cacao, pero no tenemos la máquina. No tenemos los procedimientos para agregar valor y poder generar una apertura económica regional e internacional. El Centro de Bioeconomía busca ser ese punto de articulación con las economías locales. Si nosotros no colocamos la ciencia al servicio de las comunidades, no estamos haciendo absolutamente nada. Y un gobierno enfocado en los territorios debe responder las demandas territoriales. No simplemente papeles y prórrogas a los proyectos. Queremos ver la tecnología y el conocimiento materializado. Pasamos al siguiente programa. Aquí está un programa Pacífico Vital. Estaremos trabajando en coordinación con la Armada, en coordinación con universidades para fortalecer el sector pesquero. ¿Qué dijo el señor presidente ahora en el gobierno del pueblo con el Caribe? Es importante que la universidad y el SENA diseñen programas de ciencias del mar. ¿Cómo es posible que Tumaco, teniendo el segundo puerto pesquero más importante del país, no tengamos programas en ciencias del mar? Entonces, ¿quiénes están instrumentalizando la productividad del mar? En la costa pacífica, el narcotráfico. Por eso hablamos desde los estudios de la antropología y la violencia de las rutas náuticas del narcotráfico. Por eso quienes hemos hecho este tipo de investigaciones, hemos encontrado que los jóvenes del Pacífico son fuente de reclutamiento por grupos armados porque tienen un conocimiento ancestral y cultural de las rutas del mar. Que entra el capital depredador, las lógicas de las economías criminales y el narcotráfico y lo instrumentaliza. ¿Qué le significa eso a la gente de mi tierra? Muerte, pobreza.
Entonces, volteemos la página. Fomentemos el conocimiento del mar, desde las ciencias del mar, desde el conocimiento oceanográfico, para generar conocimiento que le permita dignificar la vida a la gente. ¿Esto es pecado? Por supuesto que no. Esto es pensar el país desde una lógica humanista, no desde una lógica de guerra, depredadora y extractivista, como ha funcionado el modelo económico y político y de desarrollo de este país desde que somos una república. Este programa va a estar al servicio de todo el Pacífico y el Caribe colombiano. Estamos haciendo las articulaciones con la DIMAR, con la Universidad Nacional, para tener técnicos, especialistas en ciencias del mar. La conexión con el Asia-Pacífico la tienen que hacer las comunidades afrodescendientes. Son quienes viven en las zonas costeras. No esperemos nuevos procesos de neocolonización del espacio, que lo que le ha generado a las comunidades afro es pobreza, violencia y desplazamientos forzados y movilizaciones transnacionales. Que sean los jóvenes del Pacífico quienes, acompañado con la academia y el gobierno, potencien el conocimiento para que nos conecte con el Asia-Pacífico y de esa manera dinamizar las economías en el marco de la política de reindustrialización que está impulsando este gobierno. Pasamos a la siguiente. Resultados de vocación e información, lo voy a pasar de manera muy rápido porque ya les platiqué cómo el enfoque regional, pasamos la siguiente, ha venido fortaleciéndose, el enfoque de incluir a las mujeres, a los grupos étnicos, pasamos la siguiente, por favor. Y aquí quiero enfocarme en 1 o 2 programas o proyectos especiales. El programa Vámonos a Jóvenes en Ciencia para la Paz, que por cierto es mi programa favorito. Yo me soñé con este programa desde que era estudiante de sociología en la Universidad de Caldas. Pasamos al programa de jóvenes, la siguiente. La siguiente, por favor, estos son ecosistemas. Jóvenes en Ciencia para la Paz. Cuando se analiza de manera rigurosa la política de ciencia, tecnología e innovación en el país, encontramos 3 capítulos. Generación de nuevo conocimiento, o lo que se llama en el estudio geopolítico de las ciencias básicas, conocimiento de frontera. ¿Por qué de frontera? Porque se intersecta con las ciencias básicas, con las ciencias de las artes sociales y humanidades. Tiene un capítulo de apropiación social del conocimiento y de desarrollo tecnológico. Cuando inicié como viceministra, la primera acción que realicé junto a mi equipo de trabajo fue, nuevamente, vámonos a la Colombia profunda. Vamos a entender cuál es la apropiación social que tiene la ciencia desde los territorios. Nos fuimos en ese momento al Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, donde los grupos paramilitares han cometido las peores masacres en el Pacífico colombiano, donde existen unas rutas transnacionales para el tráfico de droga que articula el río Mira y al Océano Pacífico. Llegamos a ese lugar, fuimos a una escuela y nos encontramos a los niños de 5 o 6 años jugando a crear pistolitas de madera. Porque en los territorios excluidos la ciencia no ha llegado, mis estimados representantes, lo que sí ha llegado es la violencia. Entonces un niño que debería estar haciendo robótica, inteligencia artificial, pues está haciendo pistolitas de madera porque ese es el referente de vida neocolonial de la violencia estructural que se ha instaurado en el imaginario de los pueblos pobres, negros, indígenas y campesinos de ese país. Por eso yo huí de Tumaco a los 13 años, porque si no sería una mujer diferente, tal vez no estaría viva porque la violencia sí afecta a la vida de los jóvenes y hay que entenderlo desde los territorios. En ese momento, junto a mis directoras, dijimos, esto hay que cambiarlo. Vamos a organizar una misión Harvard-MIT para trabajar con estos niños, con los más jóvenes, para que ellos sean los tutores, fortalecer sus vocaciones científicas, que abran sus fronteras al mundo, estén en los mejores laboratorios, liderados por premios Nobel de física y con el acompañamiento de nuestra diáspora, y regresen al territorio e implementen estos nuevos conocimientos. Diseñamos el programa, nos llevamos 12 niñas de varias regiones de Colombia. Las 12 niñas ahorita son unas líderes comunitarias en ciencia, tecnología e innovación y mediante el acompañamiento de MinCiencias están fortaleciendo sus proyectos de investigación. Pero no nos podíamos quedar quietos. Hicimos una indagación antropológica, porque los antropólogos cuando hacemos política, pues analizamos el contexto social. ¿Qué encontramos? Los jóvenes de Tumaco, Buenaventura y Quibdó, en sus contextos de violencia, le están apuntando a la innovación. Y yo quiero felicitar públicamente a esos jóvenes, porque el referente de vida más cercano que tiene un joven en Tumaco ahora mismo es el arma. Y sin embargo, esos jóvenes nos dicen, no, ministra, yo no quiero el arma, yo no quiero ser un sicario, yo quiero que usted me acompañe para desarrollar otro tipo de habilidades que puede impactar a mi comunidad. Por eso creamos el programa
El título de los proyectos, representante Jennifer, eso es lo de menos. Debatamos el contenido del programa, no el título. Es que tú no le puedes pedir a un muchacho de Buenaventura, donde hay fronteras invisibles, que le coloque al proyecto un título rimbombante en la ciencia. Por Dios, ni siquiera la educación primaria funciona allá. Ni siquiera hay instituciones educativas. Ni siquiera está la universidad. Son 4.000 millones de pesos que ni le suman ni le resta al presupuesto general de la nación. ¿Por qué nos duele que 4.000 millones de pesos se vaya a fortalecer y a instaurar un proyecto de vida diferente a los jóvenes del Pacífico colombiano? Eso es muestra de un racismo estructural, de un clasismo en la ciencia, de un elitismo. Y no vamos a permitir que ese racismo siga permeando las lógicas de trabajo del Ministerio de Ciencia. Que el proyecto se llame Rellenita. ¿Cuál es el problema? El joven apropia socialmente su contexto. Cuando uno analiza las dinámicas socioterritoriales que se desarrollan en las comunidades, tú nombras el territorio de acuerdo a la apropiación cotidiana que haces del espacio. Teoría del espacio, geografía espacial desde el enfoque territorial. Entonces, tú no le puedes pedir a un joven de un barrio de Bajamar en Tumaco que le ponga un título que se piense un proyecto rimbombante en la ciencia cuando su referente de vida es la violencia y la pobreza estructural. Por tanto, es de felicitar y me siento orgullosa de los jóvenes del Pacífico, de San Andrés, que a pesar de vivir en esas condiciones de pobreza estructural, le están diciendo al país, es que en Tumaco no solo hay violencia, en Tumaco estamos interesados en la ciencia, venga gobierno nacional, apóyenos en estos proyectos. ¿Que falta una mayor articulación con las universidades? Por supuesto que estoy de acuerdo. E invitamos a las universidades a acompañar este proyecto de trabajo en el marco del programa Jóvenes en Ciencia. Entonces la invitación, mis estimados representantes, es debatamos sobre lo fundamental. No debatamos sobre la cortina de humo. Eso no le hace bien al país. Es que la ministra de Ciencia puede ir mañana. El problema queda. Entonces debatamos sobre la profundidad de los problemas y sobre ese debate que sea ético, que sea transparente, con base en la evidencia, no con base en el chisme y el rumor. Avancemos para construir y hacer de este país una potencia mundial de la vida y una sociedad del conocimiento que logre transformarle la vida a todas y todos los ciudadanos. Yo les pido a ustedes y le pido al país y a los científicos que nos acompañen en ese propósito. Estamos ahora justamente definiendo la hoja de ruta del 2024-25. Aquí tenemos conversaciones muy rigurosas con el Ministerio de Hacienda para solicitar un mayor aumento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero que priorice a las regiones, que priorice esa representación regional y de problemáticas, porque nosotros al asumir estos cargos estamos representando regiones, y que por medio de la ciencia, desde perspectivas integrales, le podamos dar respuestas concretas al país. Hay mucho más que debatir, pero pues los tiempos son lamentablemente limitados. Muchísimas gracias por vuestra atención.